Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría de verdad verles hoy día a cada uno de ustedes. Sabemos que hay muchas mamitas que nos están visitando, que fueron invitadas por sus hijos a la conmemoración, al homenaje que vamos a tener después de una vez que hayamos finalizado este culto al Señor. Así que para todos aquellos que nos acompañan, que nos visitan, siéntanse bienvenidos, que el Señor les bendiga, esta es su casa. Siéntanse regaloneadas también el día de las mamitas. Y también vamos a aprovechar ese lugar quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Tenemos ahí algunas hermanas que nos siguen también a través de sus casas. Así que hasta allá también mandamos un abrazo y que el Señor les bendiga. Pero hoy día venimos a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Venimos a alimentarnos de la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. La semana pasada comenzamos esta nueva serie, La Travesía. Comenzamos a reflexionar sobre grandes historias de perseverancia en la fe. Y yo le di el desafío de que usted pudiera leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Si leyó el libro completo, mucho mejor, para darle contexto a lo que dice el capítulo 11. Pero esta serie está basada principalmente en aquellos grandes héroes, y lo voy a poner, cierto, entre comillas, de la fe, que están descritos en ese capítulo. Hombres y mujeres que perseveraron en la fe y que a través de sus historias y a través de la intervención de Dios en sus vidas, han también dejado para nosotros un legado que es digno de ser imitado. Y hoy día vamos a comenzar con la travesía de Abraham. Porque si leemos nosotros en el capítulo 11 de los Hebreos, vamos a encontrarnos con que en el versículo 8 de ese capítulo, el autor de este libro dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios lo llama, le dice: sal de tu casa, vete a otro lugar, sin decirle cuál era ese otro lugar. Entonces vemos que los desafíos de los grandes personajes de la fe que están relatados en las Sagradas Escrituras muchas veces son similares a los desafíos que nosotros también enfrentamos en nuestra vida como creyentes. Pero tenemos que tal vez ponernos en los zapatos de este hombre, de Abraham, y preguntarnos: si el Señor me pidiera que yo dejara la comodidad de mi casa, del lugar donde yo vivo, y me fuera a un lugar, y cuando yo le preguntara al Señor: perfecto, yo te amo, Señor, estoy dispuesto a seguirte, pero ¿a dónde voy? El Señor te dijera: usted solo camine. Camine. Yo te voy a indicar a dónde tendrás que llegar. Y no solo eso, porque también después, un par de versículos más después, el mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice en el verso 11 lo siguiente: destaca también la fe de Sara, no solo de Abraham, destaca también la fe de su esposa, de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo ella estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hablar del camino y de la travesía de Abraham necesariamente nos invita también a reflexionar en la profunda perseverancia y fe de quien fue su esposa, Sara, que también le creyó al Señor respecto de las promesas que Él le había hecho a ella, a pesar de que al principio se rió. Al principio actuó con incredulidad. Pero seamos sinceros, ¿quién de nosotros no ha tenido incredulidad delante del Señor? Una mujer de avanzada edad, estéril, le es prometido un hijo. En circunstancias muy difíciles el Señor obra. Entonces, acompáñame porque yo quiero relatar en este tiempo que tenemos
que va a ser un poco más breve, voy a dividir este sermón en dos partes. Porque si lo predico entero, salimos de aquí a las 3 de la tarde. Entonces vamos a hoy día comentar la primera parte de la historia. Entonces así yo lo dejo interesado a venir la próxima semana también, ¿no? A no perderse la segunda parte. Así que todas las mamitas están invitadas aquí hoy día. Vuelvan la próxima semana porque no se vayan a perder el término del sermón, ¿no? Bien, Abraham, un personaje muy conocido en las primeras páginas de la Biblia. Y fíjense que Abraham no solo es un personaje importante para nosotros como cristianos, es uno de los principales personajes también de las otras religiones más grandes del mundo, como lo es el judaísmo y el islam. Para judíos, musulmanes y cristianos nos es común esta raíz de tener a Abraham como padre de la fe. Y la historia de Abraham comienza en una región que se llama Ur de los Caldeos. Usted puede ver ahí en el mapa, al lado derecho abajo, dice Caldea, y ahí hay una ciudad pequeña que se llama Ur. La historia de Abraham se desarrolla en este creciente fértil, ¿no? A esta zona se le llama el creciente fértil porque es una media luna que estaba rodeada por desiertos. Y ese creciente fértil estaba irrigado por el río Tigris, por el río Éufrates y por el lado de la Palestina, por el río Jordán hasta el río Nilo en Egipto, que era una parte muy fértil, muy fructífera. Por lo tanto, las principales civilizaciones de aquella época desarrollaron sus vidas en ese sector, porque lo demás era puro desierto. Entonces, por eso la historia de Abraham se desarrolla en este creciente fértil, porque Abraham literalmente se pasea por toda esta zona. Su historia comienza allá abajo, en Ur de los Caldeos, cerca de 20 siglos antes de que Cristo naciera. Y en 1930 fueron descubiertas las ruinas de esta ciudad de Ur. Yo quiero mostrarles una imagen de estas ruinas que empezaron a ser investigadas, estudiadas por los arqueólogos, y esta imagen está reconstituida, ¿no? Pero ustedes si logran afinar el ojo atrás, hay como una edificación, ¿ya? Eso se llama un sigurat. También yo cuando leí, lo que no sé, nunca había escuchado la palabra sigurat, ¿no? Tal vez otros sí, pero esta imagen está reconstituida porque en Ur de los Caldeos se había erguido un templo de adoración a uno de los dioses más importantes de la antigua Mesopotamia, que se llamaba, tiene varios nombres, pero yo lo descubrí como Nana, el dios Nana. Lo interesante del dios Nana es que era adorado en ese lugar porque también ese lugar era un observatorio astronómico. El dios Nana era el dios de la luna. Entonces los sacerdotes ocupaban ese lugar como un observatorio astronómico, pero también como un lugar de culto a este dios cuyo nombre era Nana. Entonces, es en este contexto, es en este lugar en donde Abraham crece, en una ciudad muy antigua que tenía una adoración muy importante hacia un dios pagano, el dios de la luna. Ur de los Caldeos era una ciudad que estaba habituada a mirar las estrellas, porque allí es donde se manifestaba el dios que ellos adoraban, el dios Nana. Y esto no deja de ser interesante porque cuando Dios establece su pacto con Abraham, los que han leído la historia de Abraham, ¿qué le pide Dios a Abraham cuando establece su pacto? Le dice, mira las estrellas de los cielos. Algo que él estaba muy habituado a hacer. Algo que constantemente en Ur de los Caldeos hacían porque adoraban a la luna y a las estrellas. Dios le dice, mira las estrellas, yo haré de ti una nación tan grande como la cantidad de estrellas que tú ves sobre el cielo. El Señor le hace mirar las estrellas para decirle también, ahora yo soy tu Dios. Tu Dios no es Nana. Tu Dios no es la luna, yo soy tu Dios. Yo te llamé para formar en ti una nación grande y numerosa como las estrellas que están en el cielo. Qué interesante esto, ¿no? Este templo de adoración
fue construido aproximadamente en la misma época en la que Abraham con su familia llegan a vivir a esta ciudad. Y si usted me acompaña ahí en la historia bíblica, todo está en los capítulos 11, 12 y 13 de Génesis. Usted después llega a la casa y lee los capítulos, yo le voy a resumir la historia, ¿ya? Abraham, que no se llamaba Abraham al principio, su nombre era Abraham, tenía dos hermanos, Nacor y Harán. Y estos tres hermanos tenían por padre a Taré. Esto es muy importante, porque cuando ellos llegan a vivir a Ur de los Caldeos, se nos cuenta la historia de que ellos se hacen muy prósperos en aquella ciudad. Comienzan a tener muchas riquezas y posesiones. A Harán le nace un hijo cuyo nombre era Lot, que va a pasar a ser importante después en la historia. Por una razón que nosotros desconocemos, Harán, el padre de Lot, fallece. Él muere en Ur de los Caldeos. Entonces, Taré, el padre de Abraham, de Nacor y el abuelo de Lot, decide dejar Ur de los Caldeos para irse a Canaán, para irse al otro lado del creciente fértil. Entonces ellos emprenden un viaje desde Ur de los Caldeos, que está allá abajo, hasta Canaán, que está al otro lado, a las costas del mar Mediterráneo. Pero ellos no podían atravesar directamente el desierto. Atravesar el desierto era imposible, era una sentencia de muerte. Entonces tenían que rodear el creciente fértil para llegar a Palestina. Entonces, ¿qué hace Taré? Él toma a Abraham, su hijo, y a su nieto, a Lot. Harán ya había muerto, pero deja a Nacor en Ur de los Caldeos. Le dice, tú te quedas acá, probablemente a cuidar de los bienes de la familia. Ellos habían acumulado muchas cosas en ese sector. Entonces, Taré con Abraham y Lot parten hacia Palestina, pero resulta que se quedan a medio camino. Llegan a Harán, que está arriba. Si usted ve ahí, está muy chiquitito, ¿no? Pero arriba del mapa hay dos ciudades, Harán y Carquemis. Que ellos se quedan en Harán, arriba del creciente fértil. Y es en ese lugar en donde Taré muere. Taré no alcanza a llegar al Jordán, no alcanza a llegar a Palestina, no alcanza a llegar a Canaán. Él muere en Harán. Entonces, cuando Taré muere, Abraham recibe el llamado de Dios. Cuando su padre muere, Abraham es llamado por Dios para dejar la tierra donde él se encontraba para irse a otro lugar que él le mostraría. Y aquí entonces empieza la historia que tiene 5 episodios. ¿Ya? Esto es como una serie de Netflix. ¿Ya? Vamos a contar la historia de Abraham en 5 episodios. Hoy día yo le voy a contar 3. La próxima semana le voy a contar los últimos 2. Y estos episodios tienen títulos, como una serie de Netflix. Estoy tratando de hacer esto lo más dinámico posible, ¿no? Contar historias no siempre es fácil. Entonces, fíjense, la primera parte de la historia de Abraham tiene que ver con su llamado y la promesa que Dios le hace. Y el episodio número 1 de la serie de Abraham se llama Las decisiones del pasado cambian la historia en nuestro futuro. Nuestras decisiones del pasado cambian la dirección de nuestra historia en el futuro. ¿Por qué? Porque en la vida de Abraham, todas las decisiones que él tomó originalmente determinaron quién fue él y qué fue lo que el Señor hizo en su vida. Las decisiones son fundamentales. Ellas pueden llevarnos hacia un rumbo o pueden esas mismas decisiones, tomándolas de forma contraria, llevarnos en otra dirección absolutamente distinta. Entonces, cuando Abraham recibe el llamado de Dios, él decide creerle a Dios. Y esto es interesante, porque usualmente cuando miramos la figura de Abraham, nosotros destacamos su obediencia. Abraham fue obediente a Dios, porque Dios lo llamó, le dijo que saliera de su casa y se fuera a un viaje desconocido.
Usualmente nosotros destacamos la obediencia de Abraham. Sin embargo, hay un elemento que nosotros nunca debemos dejar de considerar en cualquiera de las historias que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. La única posibilidad que tuvo Abraham de obedecer a Dios fue porque Dios puso fe en su corazón. Porque antes de salir de su casa, lo que tuvo que hacer Abraham fue creerle a Dios. Él tuvo que creer en Dios, él tuvo que despojarse de su idolatría, él tuvo que dejar de adorar a Nana, tuvo que dejar de mirar las estrellas pensando que la luna era quien guiaba las decisiones de su vida. Él tuvo que negarse a todo lo que había aprendido, a todo lo que él era como persona. Y eso únicamente es posible cuando es Dios quien obra en nuestro corazón. Él nos transforma desde lo más profundo de nuestra alma para que empecemos a tomar buenas decisiones. Es una obra de Dios. Dios llamó a Abraham. Dios fue en búsqueda de Abraham. Él estaba perdido. Él estaba caminando como un nómade por la tierra, buscando sobrevivir, buscando vivir una vida. Y el Señor sale a su encuentro, y el Señor lo captura, el Señor lo llama, el Señor pone fe en su corazón. Y cuando eso sucede, entonces Él tiene la capacidad de decir, sí, Señor, yo creo en ti, yo voy a seguirte. Toda historia de obediencia a Dios comienza con la fe. Y el Señor a todos nosotros nos llama. Nos llama a vivir una vida de adoración a Él. Y tenemos que tomar decisiones cotidianas de a qué Dios vamos a adorar. Y la única forma es que nosotros le creamos a Dios. Toda historia de obediencia comienza con la fe. Es por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y esto no solamente fue un atributo de él, fue también un atributo de su esposa, de Sara. Una mujer que, déjenme decirlo porque lo vamos a ver a continuación, tenía un estándar moral bastante más elevado que el de su esposo. Sara era una mujer bastante más consagrada al Señor que su esposo. Y ella también decide creer en la promesa del Señor, porque su corazón había sido transformado, su corazón había sido alcanzado. Dios también salió al encuentro de Sara. Dios, cuando llama a Abraham, forma una familia, y en esa familia Sara cumple un rol fundamental. Ella sería la madre de una multitud llamada el pueblo de Dios. Abraham y su esposa firman un pacto con Dios en donde la fe cumple un rol fundamental. Y aquí nosotros tenemos la base de algo muy importante. Dios hizo un pacto contigo y conmigo. Y ese pacto tiene como fundamento la fe en la promesa de Dios. Abraham creyó en lo que había de venir. Nosotros creemos en lo que Dios ya hizo con Cristo a través de la cruz. Es la fe en Jesucristo la que hoy día nos capacita para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y por lo tanto, el primer llamado que nosotros hacemos a todos nosotros que estamos aquí reunidos es el llamado de la fe. Dios sale a nuestro encuentro. No existe forma alguna de que tú te prepares o que tú te capacites para oír la voz del Señor o tú salgas al encuentro del Señor. Eso nunca sucede de esa manera. Ninguna historia en la Biblia relata que las cosas sucedieron de esa manera. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. Y déjame decirte que si estás aquí es porque Dios quiere salir a tu encuentro. Es Dios quien vino a buscarte y Él te ofrece una oportunidad. Es al revés. Usualmente nosotros creemos que nosotros le damos una oportunidad a Dios, ¿no? No, yo voy a abrir mi corazón para que el Señor entre. Él no necesita tu permiso. No eres tú quien sale al encuentro del Señor, es Dios quien viene a tu encuentro y Él te está dando la oportunidad de vivir una vida de fe que valga la pena ser vivida. No la desperdicies. No desperdicies esa oportunidad que el Señor hoy día te está dando de tomar buenas decisiones hoy para que tu futuro esté en las manos de Dios. Lo que tú decidas hoy afectará tu historia hasta el día en que dejes este mundo.
Eso es lo que aprendemos del primer episodio de esta historia. Pero hay un segundo episodio. Abraham decide dejar aquel lugar donde él vivía y encaminarse hacia la tierra de Egipto. ¿Por qué sucede esto? Porque a pesar de que el Señor había llevado a Abraham a vivir a Canaán, la Biblia dice que en aquel lugar hubo una gran hambre, hubo hambruna, empezó a faltar el alimento. Muy posiblemente Abraham leyó el periódico del día diciendo que en Egipto había alimento. Entonces él no tomó una mala decisión, no fue que dejó de creerle a Dios y partió de Canaán a Egipto para buscar su sustento. Lo que nosotros vemos aquí es que Abraham está también revelando su fragilidad. Porque a pesar de ser reconocido como el padre de la fe, también la Biblia, sin contemplaciones, nos muestra las debilidades, los pecados y las grietas en el carácter de estos grandes héroes de la fe. Así como también nosotros tenemos pecados y grietas en nuestro carácter. ¿Y sabe por qué le menciono esto? Porque antes de ir a Egipto, él hace una cuestión terrible. Él llama a su esposa Sara. Y él tenía un gran problema. Su esposa era muy bella. Sara a pesar de ser una mujer adulta, en aquella época también vivían más tiempo, era una mujer muy bella. Y él sabía que al ir a la tierra de Egipto se iban a encontrar con otro tipo de personas. Él sabía que si llegaba a la tierra de Egipto y él declaraba que Sara era su esposa, a él lo iban a matar. Entonces, te conoce la historia, ¿cierto? ¿Qué le dice Abraham a su esposa Sara? Si alguien te pregunta, tú eres mi hermana. Y esto es tremendo porque en la práctica lo que Abraham está diciendo es, mira Sara, si nosotros vamos a Egipto y tú dices que eres mi esposa, a ti te van a llevar y a mí me van a matar. Pero si tú dices que eres mi hermana, a ti te van a llevar, pero a mí no me van a matar. Eso es lo que estaba haciendo Abraham con su esposa. Él estaba velando por su integridad. Entonces, lo que nosotros vemos también en la historia de Abraham es que en este viaje a Egipto, la falta de fe también es parte de una historia de fe. También hay momentos de crisis, también hay tiempos de angustia, también hay tiempos en donde tal vez nos sentimos más alejados del Señor. Y probablemente esa también sea la historia de muchos de los que estamos aquí. Que hubo momentos en nuestra historia en los que sentimos que nuestra fe se debilitaba y empezamos a tomar decisiones tontas. Empezamos a tomar decisiones contrarias a la voluntad del Señor, porque estamos en tiempo de crisis. Las crisis de fe también son parte de las grandes historias de la fe. Sucedió que Abraham estaba mostrando que él, a pesar de ser el gran padre de la fe, también necesitaba de un redentor. Él también necesitaba de un salvador que viniera a corregir las grietas de su carácter. Así que lo que vemos nosotros en la historia es que ellos van a Egipto y efectivamente Faraón y sus príncipes ponen su ojo en Sara. Van y Abraham, como lo había acordado con su esposa, dice, si te preguntan, tú eres mi hermana. Fueron los príncipes de Faraón, le preguntaron a Abraham, ¿quién es esta mujer? Es mi hermana. Ah, perfecto. ¿Me la concedes para yo llevársela a Faraón? Sí, claro, con todo gusto. Llévese a mi esposa nomás, Abraham. Eso fue lo que dijo. Así que se llevaron a su esposa a donde Faraón, rey de Egipto, y resulta que a Faraón le empezó a ir mal. El Señor empezó a enviar plagas sobre Egipto. Y él no entendía qué estaba pasando hasta que descubrió que Abraham le había mentido. Entonces va donde Abraham y le dice, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú no declaraste que esta mujer era tu esposa? Lo más lógico sería que Faraón con todo su poder hubiese matado a Abraham. Pero no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque él tenía temor de Jehová. Abraham, que ya había experimentado el poder y la furia de Jehová, dijo, ¿qué? O sea, si por tener la esposa de este hombre me pasó lo que me pasó, mejor se la devuelvo y que se vayan de acá. Y eso fue lo que hizo Faraón. Se la devolvió
Le dijo, ahora usted es persona non grata aquí en Egipto, no vuelva más. Usted se va de aquí. Abraham tomó a su esposa, tomó sus bienes, tomó a sus criados y se fue de ese lugar. Uno podría decir, bueno, un error lo comete cualquiera, ¿no? Pero Abraham volvió a hacer lo mismo más adelante. La historia nos cuenta, varios capítulos más adelante, que sucedió exactamente lo mismo cuando él se encuentra con otro rey, que era el rey Abimelech, porque después de estar en Canaán, de ir a Egipto, él va a una tierra que se llamaba la tierra de Gerar, que está un poquito más allá. Y ahí había un rey que se llamaba Abimelech. Y Abimelech, al igual que los príncipes de Faraón, puso sus ojos sobre Sara. Fue donde Abraham y le preguntó, ¿quién es esta mujer? Y Abraham dijo, es mi hermana. Y Abimelech tomó a Sara y se le llevó a su palacio. Y esa noche se reveló un sueño, Dios se reveló en sueños a Abimelech y le dijo, a la mujer que tú acabas de tomar está casada. Así que Abimelech se levantó el otro día, tomó a Sara, fue donde Abraham, se la devolvió. ¿Por qué hiciste esto? Y Abraham dice, porque tenía miedo de que me mataras. Si nosotros vemos la historia de este gran hombre de la fe, yo quiero que haga el siguiente ejercicio. ¿Cómo usted se sentiría si su esposo actuara de esa manera con usted, querida hermana? ¿Cómo podríamos calificar a Abraham? Como un cobarde, como un poco hombre, como un pusilánime, como un miedoso, como no eres capaz de dar tu vida por tu esposa si es necesario. Es fácil juzgar desde esta óptica, ¿no? Es fácil ponernos nosotros en esta óptica, pero tal vez, y pongámonos en esta posición, ¿cuántas veces, queridos hermanos, los que estamos casados, no les hemos fallado a nuestras esposas de maneras incluso peores? Es fácil juzgar las acciones de Abraham, pero nosotros también debemos vernos reflejados, así como Abraham era un pecador, miserable, cobarde, nosotros también tenemos grietas en nuestro carácter y no somos los esposos perfectos, no somos los grandes héroes de la fe que el Señor espera que nosotros seamos. Pero aún así, Dios sigue perseverando en nuestra vida, Dios no nos abandona, Dios sigue perseverando con nosotros día tras día. Porque las grandes historias de fe también pasan por momentos en donde la fe falta. ¿Qué duda cabe que también nosotros hemos metido la pata muchas veces, hermanos? Porque la travesía de la vida no es lineal. Ella tiene altos y bajos. Hay accidentes, metemos la pata, nos equivocamos. No toda nuestra vida es victoria, también tropezamos. Y él lo hizo 2 veces. Ahora ojo con esto. Porque si usted después sigue leyendo la historia, y de hecho vamos a hablar sobre Isaac, su hijo, Isaac, hizo exactamente lo mismo con su esposa. Exactamente lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pecados. Porque si nosotros no somos capaces como hombres, como padres, como mujeres y como madres, de enfrentar nuestras malas decisiones, de pedirle perdón al Señor, puede que también quienes nos rodean normalicen esas cosas. Y probablemente lo que Isaac hizo de presentar a su esposa como su hermana para preservar su vida, lo aprendió de su padre. Y eso es lo que sucede cuando no buscamos la santidad en nuestra vida, para pedirle perdón no solo al Señor, sino que también para que quienes nos rodean puedan ver que somos imperfectos y que necesitamos de un Redentor y que somos aún un proyecto en construcción, que no necesitamos parecer perfectos delante de los demás, pero sí humildes, porque el Señor, en aquel que empieza la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No deje que estas apariencias que a veces tenemos que expresar delante de las personas nos robe la oportunidad que tenemos de enseñarle a nuestros hijos a confrontar también sus pecados. No es debilidad decirle a su hijo, me equivoqué.
No es debilidad decirle a su hijo, pequé contra el Señor, tú me diste hacerlo, lo que hice estuvo mal, yo le pedí perdón al Señor y quiero que tú también sepas que estoy arrepentido. No deje de enseñarle a sus hijos que usted también es un pecador que necesita de un redentor. Porque el día de mañana sus hijos, cuando pequen, van a necesitar de un Salvador. Y ese Salvador no es usted, es Cristo Jesús. Tercer episodio. Él vuelve a Canaán. Este episodio se llama, en medio de los conflictos, vemos la presencia de Dios. Después de toda esta confusión con Faraón, él sale de Egipto y, como ya les dije, por temor a Egipto, Faraón no solamente permite que Abraham se vaya, ¿cierto? El Señor vio que Jehová era fuerte y poderoso, dijo, no me voy a meter con este hombre, ándate con tu esposa, y además incluso hasta le regala bienes, le da ganado, le da posesiones. Así que él emprende su retorno a Canaán. Pero este periodo va a estar marcado por profundas dificultades, porque a Abraham en Canaán comienza a irle muy bien. Él comienza a prosperar financieramente. Y como él estaba acompañado de su sobrino Lot, recuerden que Nacor, su hermano, se había quedado en Ur, Harán, su hermano, había muerto en Ur, su padre Taré había muerto en Harán, y él tuvo que hacerse cargo de Lot, su sobrino. Entonces, su sobrino le acompañó en toda esta travesía. Y cuando llegaron a Canaán de vuelta, no solo a Abraham le empezó a ir bien, sino que también a Lot. Le empezó a ir muy bien. Les iba tan bien que les quedó chico el espacio y los pastores que apacentaban los rebaños empezaron a pelearse. Los pastores de Abraham comenzaron a murmurar en contra de los pastores de Lot. Y aquí, conflicto familiar. De esos que solo pasan en la Biblia, ¿cierto? De esos conflictos que nosotros no tenemos en nuestra familia, ¿no? Cosas que nunca pasan. Conflicto familiar. Entonces ellos van y se juntan y se reúnen a conversar. Disculpe que yo resumo la historia de esta manera, no quiero ser irreverente, ¿no? Pero por cuestión de tiempo quiero hacerlo así. Se juntan a conversar y Abraham le dice a Lot, mira, yo te quiero mucho, pero no podemos vivir juntos. Entonces tú eliges dónde quieres irte, porque si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si tú te vas al oriente, yo me voy al occidente. Y Abraham le da a elegir a Lot. Entonces, sucede que Lot, que era pillo, vio que para el occidente estaban las tierras más fértiles. Y él le dice entonces a Abraham, yo me voy para allá, para occidente. Perfecto. En esa época estas personas eran nómades, ellos vivían en tiendas, desarmaron la tienda, agarraron su ganado y se lo llevaron hacia el occidente y él se fue. Pero resulta que en aquella región que era tan fértil comenzó a poblarse de otras ciudades y él quedó muy cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces el sobrino Lot empezó a vivir entre hombres que eran reconocidos por su maldad y su desobediencia. Era gente inmoral la que vivía ahí en Sodoma y Gomorra. Y la historia bíblica nos dice que un grupo de reyes del occidente vinieron a conquistar estas ciudades y cuando conquistaron Sodoma y Gomorra tomaron cautivos como rehenes a la gente más rica de la ciudad. Y adivinen quién cayó preso. Lot. Lot cayó preso. Abraham se entera de esto, de que su sobrino allá en Sodoma y Gomorra estaba preso. ¿Qué hizo su tío querido, que lo había criado? Tomó a sus criados, los armó hasta los dientes y se los llevó para allá, con el propósito de liberar a su sobrino que había sido tomado como rehén. Entonces, hay algo interesante en esta historia. Como ya se lo dije, la travesía en la vida y nuestro caminar con Dios no es lineal. Nuestra vida no está exenta de dificultades. Dios nunca prometió que usted o yo no tendríamos adversidades o tendríamos que enfrentar conflictos con nuestra familia. Lo que sí prometió el Señor es que Él estaría con nosotros. Recuerde esto. Dios nunca dijo que usted no iba a atravesar momentos de dificultad, que no iba a tener problemas en la vida. Lo que Él prometió es que cuando tú los enfrentes, yo voy a estar al lado tuyo. En este contexto,
vemos que sucede algo muy misterioso. Abraham va, libera a su sobrino Lot, y él empieza a regresar hacia Canaán. Y hay un texto muy misterioso, yo lo invito a que usted lo lea. Él pasa a un tiempo, antes de llegar a Canaán, él se detiene en cierta región intermedia, y él conoce a un sacerdote, Melquisedec. ¿Qué sabemos de Melquisedec? Nada. O sea, nunca antes había sido nombrado Melquisedec en la historia, no sabemos de dónde venía. Lo único que nos dice es que era sacerdote y rey de Salem. Y Salem era una ciudad que posteriormente vino a ser conocida como Jerusalén. Melquisedec se encuentra con Abraham y lo invita a cenar. ¿Y saben qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan y le dio vino. Le dio pan y le dio vino. Entonces, el rey y sacerdote de Salem, la ciudad que después vendría a ser Jerusalén, se encuentra con Abraham a compartir con él una cena que era el pan y el vino. Y después de esa cena, nosotros vemos a Abraham reconociendo la autoridad de Melquisedec como sacerdote de Jehová, y por lo tanto le ofreció los diezmos. Es un acto de adoración. Entregar los diezmos es un acto de adoración. Abraham reconoce que Melquisedec es profeta, es rey, y entrega al Señor los diezmos. ¿Qué duda cabe de que, si bien algunos creen que este es una cristofanía o que es un personaje histórico que representa a Cristo, la verdad es que esa discusión no nos importa tanto. Lo que está ahí representado, ya sea a través de una cristofanía o de un personaje histórico, es que Cristo acompañó el camino de Abraham. Abraham se encontró con su Redentor. En medio de las adversidades, después de venir de una guerra, cansado, abatido, yendo de camino a su casa, él se encuentra con su Redentor, aquel que consumaría sobre una cruz el perdón de sus pecados y que traería paz y prosperidad a su vida. Toda historia de fe, hermanos, termina en una mesa con Cristo Jesús. Toda historia de fe termina a los pies de Jesucristo. A través de Jesús, el Señor te dice hoy, yo estoy contigo. Estás pasando por un tiempo difícil tal vez. Hay alguna enfermedad. Hay algún problema familiar como Abraham lo tuvo con Lot. O tal vez hay falta de trabajo, o hay incertidumbre, o hay un diagnóstico que te asusta. Hoy día el Señor te dice, a través de este texto, yo estoy contigo. Estuve con Abraham, estoy con mi pueblo. Jesús está en medio nuestro, Jesús está en nuestros corazones. Él siempre nos acompaña. Toda historia de fe termina a los pies de Cristo. Y hoy día esa es la gran verdad que queremos nosotros enseñar a través de esta primera parte de la historia de Abraham. Por lo tanto, quiero dejarte 3 desafíos para que durante la semana pienses y practiques. El primero de ellos, las historias de fe son también historias de obediencia. Lo veíamos en el primer capítulo de esta historia. Toda historia de fe es también una historia de obediencia. El apóstol Santiago lo expresó magníficamente. Él escribió, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. No son cosas que podamos elegir, ¿no? La fe que el Señor pone en nuestro corazón, esa fe rinde fruto. Puso fe en Abraham, Abraham le creyó y salió de su casa. Puso fe en Sara, Sara le creyó a Dios y concibió a ese hijo tan deseado. La fe también es un desafío para que nosotros persigamos la santidad. Creerle a Dios no solamente es creer que Él perdona nuestros pecados, sino también que nos ha dejado un estándar de moralidad que usted y yo debemos seguir para que nos vaya bien en la vida. Segundo,
Aprenda a identificar las grietas de su carácter. Usted no es perfecto. No sé si lo sabía, ¿no? Yo creo que sí. Usted no es perfecto. Usted muy bien sabe que yo no soy perfecto, ¿cierto? Aprenda a identificar las grietas de su carácter y enfréntelas. Póngalas a los pies de Cristo. Pida al Espíritu Santo: Señor, esto me cuesta. No sé, Abraham tal vez dijo: Señor, me cuesta esto. No sé cómo no mentir para decir que mi señora no es mi hermana. Ayúdame con esto. Hay cosas en nuestro carácter que solo el Señor puede pulir. Arrepiéntase de corazón, pero también haga que su entorno vea ese arrepentimiento, para ser un testimonio de la obra de Dios en su vida. Y por último, toda historia de fe se encuentra con Cristo, con su cuerpo y su sangre, con su sacrificio perfecto a nuestro favor. Toda historia que usted pueda calificar de exitosa es una que termina a los pies de nuestro Redentor. Así como Abraham necesitó de un Redentor, usted necesita de un Redentor. Así como Abraham necesitó de un Redentor, yo necesito de un Redentor. Y Él es Cristo Jesús, que entregó su cuerpo y su sangre en una cruz para que en Él tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Crea en Él. Ríndase a su Salvador y viva para su gloria. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, a través de la historia de Abraham tú nos has enseñado a perseverar en la fe, a que seguirte no es fácil, a que enfrentaremos problemas internos en donde nuestro carácter será quien ponga tropiezo en nuestra vida, en donde nuestro pecado, Señor, será una gran barrera para ver el propósito tuyo desplegado en nosotros. Pero también, Señor, es porque la vida nos depara de altos y bajos, porque a veces hay problemas que no nacen de nosotros, pero que tú de alguna manera nos invitas a hacernos parte. Señor, y en esos altos y bajos de toda travesía que es la vida, queremos pedir tu compañía. Como Moisés decía: si tú no vas delante nuestro, entonces nosotros no queremos ir. Tú fuiste delante de Abraham cuando él salió de su tierra y fue hasta Canaán. Yo te pido, Señor, que tú vayas delante de la historia de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, que ellos sientan que no caminan solos y que de hecho, Señor, si no ven que tú estás delante de ellos caminando en aquella dirección, entonces que ellos desistan de caminar por esa senda. Ayúdanos, Padre, a seguir las pisadas de nuestro Salvador Jesús, nuestro eterno Redentor. Te pido, Señor, que nos ayudes entonces con la acción de tu Espíritu Santo a despojarnos del peso y de todo el pecado que nos asedia, para que a través de una vida de obediencia, de santidad, glorifiquemos tu nombre, pero también, Señor, tomemos mejores decisiones en la vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para estar juntos y para escuchar tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.